al campo de concentración de Dachau. Ajá. Entonces ibas en, ¿qué? 1966, ¿no? 64. En el 64, que llegaste a Alemania, Exacto. porque estuviste del 61 al 64 en Nicaragua, ¿no? Dando Exacto. clases de química. De aquí. Entonces en el 64 llegas a Alemania y en la experiencia de ir a conocer el campo de concentración de Dachau, vas de Múnich allá, con otro sacerdote jesuita. En Nicaragua es importante decir que uno de los alumnos, el más conocido, Ajá. fue Antonio Lacayo, ¿De dónde era? nicaragüense, Ajá. que después se casó con una de las hijas de el que fue asesinado en Nicaragua en enero del 78. Pero también era jesuita, perdón. No fue, No fue jesuita. no estuvo un tiempo, unas semanas en noviciado, y después se hizo ingeniero y se casó con una de las hijas de la que después fue presidenta cuando los sandinistas, Ajá. el año 80, en las elecciones, el año 90, fueron derrotados. Ahí comenzó Violeta Barrios de Chamorro. Su esposo Chamorro es el famoso líder demócrata que fue asesinado. Entonces ella se convirtió en la primera presidenta el año 90 De Nicaragua. de Nicaragua. Y prácticamente su mano derecha fue Antonio Lacayo, alumno mío, casado con una de sus hijas. Eso en Nicaragua, pero en Alemania entonces ibas de camino de Múnich a Dachau y entraste a la primera iglesia evangelista. ¿Entraste vestido de sacerdote jesuita? No, en aquel momento ya los jesuitas solamente para la misa y eso. Estábamos normalmente Vestido civil. vestidos así, ¿eh? Ah, ok. Este fue uno de los cambios importantes que se hicieron en aquel momento en la iglesia. Lo mismo que el cambio del idioma. Porque antes recuerdan que todas las ceremonias religiosas eran en latín. Todas. Y a propósito del concilio se cambió afortunadamente a la lengua propia de cada país. ¿En qué año fue el concilio? ¿Cuándo, no? El concilio tuvo 4 reuniones, 62, 63, 64 y 65. Ok. Una por año hasta que todo se liberó. ¿En qué año fue que te graduaste del noviciado? ¿El noviciado? Ajá. El noviciado canónicamente en la iglesia, en todas las congregaciones, dura 1 año. Pero en los jesuitas dura 2 años. Entonces, como yo terminé el bachillerato al 53, mi noviciado fue del 53 al 55. Al 55 ya eras sacerdote jesuita. No, era un simple novicio. Por eso, ¿y a qué? Y de ahí viene todo un proceso de formación de los jesuitas que dura 12 años, porque después del noviciado comienzan 3 años de humanidades clásicas, griego y latín. Después 3 años de filosofía católica, ¿no? Y ahí, estoy hablando del año 60, nos visitó, mientras estudiaba filosofía, un líder
argentino, era el presidente de la Confederación Latinoamericana de Sindicalistas Católicos. Ajá. Y fue el primero que nos dio una amplia información, incluso en aquel momento con impresos, más de 200, 300 páginas de estadísticas, etcétera, sobre temas laborales. Y ahí es donde yo decidí dejar el tema de la filosofía tradicional católica para meterme con temas sociales y laborales. Eso fue en el 60-61. Okay. En el 61 terminé la filosofía en Ecuador y entonces viajé a Nicaragua otros 3 años para dar clase de química y una clase también de estudios sociales. Okay. Y ahí uno de los alumnos fue este que después murió, desafortunadamente, Antonio Lacayo, que después de que estuvo prácticamente de vicepresidente en los 90 con su suegra, Violeta de Chamorro, en Nicaragua, ella ya pues trabajaba con alguna empresa ahí de Nicaragua porque él era ingeniero, y en un viaje que hizo en helicóptero por el sur de Nicaragua, cerca de la frontera con Costa Rica, por donde desemboca el río San Juan, ahí se cayó el helicóptero y murió. Ahora en noviembre ha hecho 3 años. ¿Pero se cayó por accidente o...? Sí, fue accidente no, por lo menos jamás dieron ninguna otra explicación. Salud. Chin, chin. Entonces, al terminar los 3 años en Nicaragua, el año 64, es cuando fui a Alemania. ¿Por qué? Porque, quiero que te dije, los que terminábamos el magisterio en algún colegio, que podía ser en Guatemala, San Salvador, Nicaragua o Panamá, teníamos 4 colegios. Unos iban a estudiar teología a México, como Fernando Cardenal, otros iban a Estados Unidos, a Kansas, otros iban a España, por razones familiares, los españoles, y otros que teníamos otros intereses, íbamos o a Inglaterra, o Austria, o Alemania. Me tocó en Alemania, en Frankfurt am Main. En español es Francoforte del Meno. Y ahí estuve 3 años. Okay. Pero, ¿qué año? O sea, dejas el noviciado ya para ser sacerdote jesuita. Por eso, al terminar el 3er año de teología, ahí venía la ordenación. Ya, al terminar el 3er año. Y el 4.º año, cuando ya estabas ordenado, yo, en vez de terminarlo en Alemania, pedí ir por razones familiares a Barcelona. Y estuve ese año en Barcelona. En Montserrat. No en Montserrat, sino en Sant Cugat del Vallès, que es una ciudad cerca de Barcelona. Y ahí, al mismo tiempo que terminé la teología, colaboré con una revista que todavía tienen los jesuitas catalanes, muy buena, sobre teología moderna, actualizada, porque me pidieron artículos en alemán que estuvieran recién publicados en aquel momento. ¿Acerca de qué? Cuestiones de teología, pero relacionadas con el Concilio Vaticano II. Entonces, traduje un primer artículo que les gustó y lo publicaron. La traducción fue mía, sobre el tema de la autoridad no es cátedra del Papa y de la Santa Sede, ¿no?
Y después otra, primero tradujo un artículo que no les pareció suficientemente radical en aquel momento, aunque era muy importante, de un teólogo alemán especialista en el tema de la familia. Entonces me pidieron que buscara otro y busqué un articulito muy importante en aquel momento porque era dedicado precisamente al tema de la familia y en concreto de la contracepción. Ok. Un tema muy. Que estaba muy de moda en aquel momento la discusión. Justamente iba a decir un tema que está muy en boga ahora. O sea, desde entonces el tema este sigue manipulado por el Vaticano. El Vaticano y el gobierno, los gobiernos. Y los gobiernos. Entonces, en ese artículo era el autor, era el obispo de Maguncia, que era el líder episcopal de los obispos, dijéramos, de la izquierda o del grupo más avanzado en aquel entonces, en donde él daba una serie de reflexiones y de consejos para los matrimonios católicos, cómo actuar, porque el tema se venía discutiendo, estoy hablando del año 67, se venía discutiendo desde el año 62, desde antes, cuando se preparaba el Concilio Vaticano II, y este dio unos consejos, su punto de vista, que eran avanzados, sobre todo teniendo en cuenta de que el Papa, al ver la discusión que había en la Iglesia, no dio una respuesta inmediata, sino que dijo: esperen, voy a nombrar una comisión especial de teólogos, historiadores católicos de todo el mundo. Entonces nombró esa comisión, pero se acabó el concilio el año 65 y no dijo nada el Papa, y el 66 tampoco, y el 67 tampoco. Entonces la gente, los matrimonios católicos, estaban esperando a ver qué dice el Papa, y el Papa no decía nada. Entonces este obispo de la izquierda, dijéramos episcopal, dio ese artículo y lo traduje e inmediatamente lo publicaron. Muy bien. Muy bien, pues Total. hasta aquí, amigos. Vamos a dejar aquí una pausa, perdón. Vamos a hacer una pausa aquí. Quédense pendientes porque viene la segunda parte de esta fabulosa historia del doctor Alonso. Muchas gracias. Abur.